La familia Molina se hace presente en Yucatán a partir del siglo XIX, llamado también el siglo de las luces, por su declarada finalidad de disipar las tinieblas de la ignorancia de la humanidad mediante las luces del conocimiento y de la razón, y abarca una época de este siglo, pero originalmente el siglo de las luces comienza en el siglo XVIII. Emigrantes de Aragón, España, llegaron a nuestro país directamente y otros a través de Guatemala, siguiendo a Bolonchen Ticul Campeche, Bolonchen de Rejón actualmente, en memoria de don Manuel Crescencio García Rejón, donde se establecieron y posteriormente se trasladan a Yucatán, donde crecen en todos los ámbitos, alcanzando un nivel de influencia enorme en la sociedad de aquella época, influencia que ha perdurado hasta nuestros días, destacando en diversas actividades a partir de entonces y en los albores del siglo XX. Del matrimonio formado por don Juan Francisco Molina Esquivel, fallecido en 1882, y de doña María Cecilia Solís Rosales, fueron 10 hermanos: Ricardo, José María, Olegario, Pastor, José Trinidad, Augusto, Juan Francisco, Audomaro, Manuel y Casiana Molina Solís. De ellos, 2 fueron abogados, el licenciado Alberto y el licenciado Armando Molina García. Todos ellos le dieron realce y brillantez a muchas actividades, tanto profesionales como políticas, altruistas, literarias, industriales, religiosas, empresariales, intelectuales y las relacionadas con el arte, habiendo contribuido en conjunto al desarrollo del Yucatán moderno. El padre de los Molina Solís, don Juan Francisco Molina Esquivel, fue un hombre notable que logró conquistar un sitio en la Mérida del siglo XIX. Jefe político de Bolonchel Ticul y Gestel Chacam, en Campeche, fue tesorero del estado de Yucatán en 1886, siendo gobernador Guillermo Palomino. Su hijo mayor, don Ricardo, aprendió de su padre la administración de las haciendas y desde muy joven se hizo cargo de las fincas rústicas de la familia. Cultivó y exportó enequén a Nueva York y después del matrimonio de su hijo Ricardo con María Luisa Juve García Rejón, hija del médico Juan Juve Heder, de origen alemán, le motivó para exportar enequén a Alemania. Fue propietario de varias haciendas enequeneras y apoyaba a su hermano Olegario en la administración de las suyas propias. Fue administrador de la aduana de Cizal, lo que significaba una posición destacada en la vida pública. Tiempos después ocupó la administración del timbre, esto era la oficina recaudadora de impuestos. De don Ricardo provienen los Molina Juve y de estos, entre otros, los Molina García y los Molina Fitzmaurice. José María, el tercer hijo, José Trinidad, el cuarto, y Pastor, el quinto, estudiaron en el Seminario Conciliar de San Ildefonso. José María se ordenó sacerdote en La Habana, licenciado en teología después, fue párroco de Santiago y posteriormente cura de la catedral. Pastor se ordenó en Jalapa, Veracruz, ingresando a la congregación de los hermanos paulinos y luego se hizo jesuita. José Trinidad contrajo matrimonio con Dolores Ávila, radicó en la ciudad de Izamal, en donde dirigió una escuela de enseñanza primaria, dedicándose al magisterio. Juan Francisco fue uno de los licenciados en jurisprudencia más acreditados que hubo en Yucatán en los albores del siglo XX. Con la colaboración de su hermano Audomaro, fue autor de trabajos historiográficos sobre los tiempos de la colonia. Se ha dicho que 3 han sido los grandes historiadores de Yucatán: Eligio Ancona Castillo, Crescencio Carrillo y Ancona y Juan Francisco Molina Solís, destacando este último por la extensión y precisión de su obra. Audomaro fue un gramático respetable que también se interesó por la cultura de los antiguos mayas. Nacido en Questechacán, Campeche, en 1852, falleció muy joven a la edad de 58 años. Entre sus obras encontramos Compendio de Gramática Castellana en 1887, Libro de Texto Oficial, Compendio de la Lengua Latina en 1891, Compendio de Aritmética Elemental en 1893, Los diezmos en Yucatán, Estudio Histórico y Jurídico, 1889,
En 1868 encuentra el libro Chilam Balam de Chumayel, el cual obsequió al obispo de Yucatán, Crescencio Carrillo y Ancona. Impartía cátedras de latín, filosofía y del idioma maya en San Ildefonso y en paralelo colaboró para las revistas Semanario Yucateco y la Revista de Mérida, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y ayudó a su hermano Juan Francisco a la elaboración de la obra Historia del Descubrimiento y Conquista de Yucatán, habiendo visitado el Archivo de Indias en Sevilla, España. Fue propietario de la hacienda Escumpich, en las cercanías de la ciudad de Mérida. Don Olegario Molina Solís fue abogado, empresario, hacendado y político, ocupando varios cargos al servicio del Estado y de la Federación, resaltando su periodo de gobernador del Estado de Yucatán entre 1906 y posteriormente entre 1907 y 1911, que fue secretario del Ministerio del Trabajo Público, de la Colonización y de la Industria. Contribuyó a reforzar la influencia francesa en Mérida, reflejada en cuanto a construcción, urbanización de la ciudad, educación, economía y otros servicios. Esta época del Estado se enriqueció con múltiples obras que han trascendido y que hasta sus detractores más severos reconocen la influencia que tuvo en el Yucatán del siglo XX. Tenía un espíritu modernista, remarcado por una sensibilidad republicana inspirada en ideas liberales. Olegario Molina, a través de sus familiares sacerdotes, tuvo alianzas importantes con la Iglesia, por sus hermanos profesionistas con los universitarios, por sí mismo con los intelectuales, con los hacendados y con todos los hombres del poder económico de la época. Olegario fue director fundador del Instituto Literario de Yucatán, antecesora de la Universidad Autónoma de Yucatán. Por todo esto y por la era en la que le tocó gobernar, después de Olegario Molina Solís, las cosas en el Estado no volvieron a ser las mismas. Don José Trinidad Molina Solís, tras haber practicado la docencia y con el natural impulso y apoyo de sus hermanos, incursionó en la actividad energética y presidió el Consejo de Administración de los Ferrocarriles Unidos del Yucatán, habiendo sido uno de los fundadores del célebre Banco Yucateco, junto con don Nicanor Ancona, su hermano Olegario y don Rafael de Regil Peón. Don Luis Augusto Molina Solís fue médico, introductor de un sinnúmero de novedades en la práctica de la medicina en Yucatán. Fue director de la Escuela de Medicina y en los tiempos en que su hermano fue gobernador del estado, promovió la construcción del hospital más célebre del siglo XX en el estado, el Agustín Orán. Con planos traídos de Francia y con la visión propia de los Molina, el hospital ha podido ser lo que es hasta nuestros días. Víctor Suárez Molina, aunque no hermano de ellos, pero perteneciente a tan distinguida familia, fue destacado historiador económico del Yucatán del siglo XIX. Miembros de esta familia, como María Luisa del Sagrado Corazón Molina Juve, se distinguieron por promover la fundación de colegios en Mérida y en el interior del estado, como el Colegio de Enseñanza Primaria y Secundaria a principios del siglo XX, que después fue transformándose en el Colegio Católico y finalmente Colegio Jesús María o Colegio Mérida para señoritas. Después de años interrumpidos de labores por razones políticas, con constantes cambios de locales, hasta el establecimiento actual que originalmente se llamó Villa Rosario, propiedad de don Ignacio Molina, que donó la propiedad para poder levantar el colegio actual. Es justo mencionar que en la fundación de este colegio se contó con el apoyo incondicional del señor arzobispo de esa época, don Martín Trischeler y Córdoba, de grata memoria para los yucatecos, del apoyo incondicional de la Congregación del Jesús María, desde luego de las damas yucatecas que lo promovieron, entre ellas doña María Luisa, y después del señor arzobispo de Yucatán, don Fernando Ruiz Solórzano. Muchas otras instituciones educativas fueron fundadas por miembros de la familia Molina. Sobresale una escuela con el nombre de don Olegario en la ciudad de Mérida y de la cual fue su director por muchos años don Manuel Díaz Maza, de quien se dice el último poeta yucateco. Otras obras altruistas de fechas más recientes son el Colegio Teresiano en Tizimín, Yucatán, y la Universidad del Mayap, a la cual José Trinidad Molina Castellanos apoyó incondicionalmente para lograr el proyecto. El catolicismo explícito ha sido también rasgo distinguido de esta familia, de donde han salido intachables sacerdotes, diáconos, además de promover las vocaciones.
A nivel empresarial, también han destacado, recuerden la Casa Olegario Molina y Compañía, posteriormente Casa Molina Montes y luego Casa Molina Font. Con Gustavo Molina Font, un descendiente suyo, estuvo en la fundación del Partido Acción Nacional en la ahora Ciudad de México. Juan Gabriel y Sara Molina Font destacaron en la pintura y en las letras. Este apreciable intelectual, nacido en Mérida en 1878, estudió en el Colegio de Enseñanza Primaria y Secundaria que dirigía el licenciado Benito Ruz, concluyendo sus estudios preparatorios en 1897. Ingresó a la Escuela de Jurisprudencia y al mismo tiempo estudió esta ciencia en la escuela particular existente en el mismo colegio, escuela que dirigía el licenciado Juan Francisco Molina Solís. Se graduó en 1899 siendo aún menor de edad, requiriendo de un decreto de la legislatura del Estado para habilitarlo. Su tesis versó sobre la cuestión monetaria, siendo muy alabada dentro y fuera del Estado. Casado el 11 de abril de 1904 con doña Martina García López, tuvieron 9 hijos: Ricardo, Eduardo, Alberto, María Luisa, Hermilo, Enrique, Berta, Armando y Ernesto Molina García. Con buena y coordinada oratoria, tuvo éxitos en los ramos penales, siendo el principal colaborador por muchos años del licenciado Juan Francisco Molina Solís, sirviendo a importantísima clientela, entre otros, los que se contaban bancos, empresas gubernamentales, casas comerciales e instituciones agrícolas. Desde pequeño, comenzó a escribir para la prensa, colaborando con El Colegial, Arte y Letras, La Idea Católica, El Eco del Comercio y varias otras publicaciones. Fue director de El Peninsular, fundado por el licenciado Pino Suárez, y posteriormente adquirió el Diario Yucateco, el cual dirigió de 1908 a 1912. En 1914 fue director de la revista Mérida, posteriormente colaborador de la Revista de Yucatán y de varias publicaciones nacionales y extranjeras. En los asuntos públicos demostró absoluta independencia de los gobiernos amigos o adversos a sus convicciones. En el Diario Yucateco, durante la época porfirista, luchó por la democracia de principios socialistas. En 1906 fue designado por el presidente de la República, general Porfirio Díaz, delegado de nuestra patria en el Tercer Congreso Panamericano de Río de Janeiro, mereciendo las felicitaciones de Rubén Darío, del doctor Joaquín P. González, eminente estadista argentino, del gran prohombre brasileño Nabucco de Araújo, del patriota cubano Gonzalo de Quesada y del excelso jurisconsulto, escritor y poeta Eduardo González Lanuza, español de origen, pero radicado en la Argentina. De 1910 a 1912, siendo diputado federal, gracias a su oratoria, aportó muchos principios por la ley electoral sobre la representación proporcional de las minorías. Formó parte en las discusiones de asuntos políticos y económicos en dicha legislatura y después encabezó el Partido Social Democrático, redactando capítulos de avanzado socialismo dentro del marco constitucional. Envuelto también en la experiencia ganadera y maicera, adquirió la hacienda Ticopó, perteneciente al municipio de Acanqué, la cual posteriormente adquirió Abelino Montes y después tiene otros propietarios. Como literario, publicó en su juventud gratas composiciones en verso, cuentos y narraciones, dedicándose también a la realización de trabajos históricos como las 16 hambres que padeció Yucatán, de 1535 a 1835. Fue miembro fundador de la Asociación Literaria La Arcadia, que agrupó a literarios de madurez como Luis F. Urselay, Antonio Melis Bolio, Manuel Rejón García y otros más. Es un domingo es un bello poema de su propia inspiración, de ahí que su nieto Alan Fernando sea tan inspirado. Vecinos cercanos al barrio de Santa Lucía, barrio muy antiguo y señorial, de los más encantadores de Mérida de ese entonces y de ahora, que en ese tiempo se disputaba entre las familias de buena y mediana posición el honor de buscar y encontrar casa, como decían, por lograrla, rumbo que resultaba cómodo por lo céntrico y tranquilo. En el número 474 de la letra A de la misma calle 57 estaba el muy acreditado bufete del licenciado don Ricardo Molina Juve, abogado y elegante escritor,
mismo predio que le servía de casa, habitación y el que compartía con su hermana María Luisa. Familias de vecinos de ese barrio se cuentan algunas como los Méndez, los Espejo, Cicero, Hernández, Fajardo, Torrerías, Campos, Canto, Rodríguez, Cervera, Lynch, Tamayo, Rosado, Guzmán, Cervera, por mencionar a algunos, no a todos los distinguidos moradores. Le escribió un amigo: a más de mis tiempos de abogado, he ocupado mi tiempo en labores periodísticas y en estudios históricos, pronunciando conferencias sobre la vida de nuestro querido Yucatán. En cuanto a poesía, jamás he dejado de espigar en su campo, pero mi cosecha ha sido mezquina y nunca la he mirado con satisfacción y menos con orgullo. En estos últimos años he escrito no pocos versos íntimos y si he publicado algunos ha sido con seudónimos, pues cada vez que quiero publicar algo me siento con una timidez de colegial. Difícil sería enviarte copias porque no he conservado siquiera lo publicado, pero me propongo hacer un esfuerzo y remitirte algo, si logro encontrarlo. Su cultura de hondas raíces clásicas presta a la oratoria eléricos perfiles, les desenvuelve con la misma facilidad en la estirada pieza de academia o velada literaria que en la plaza pública donde su palabra vibra con arenga civilista. Nunca confió a nadie bajo qué seudónimo escribía, por lo que el Diario de Yucatán, del 1 de diciembre de 1951, dice en una expresiva nota necrológica lo siguiente: con don Ricardo desaparece no solo el hábil y competente abogado que litigó en los tribunales hasta los últimos años de su vida, sino que también un alto exponente de vigorosa promoción de escritores, poetas, periodistas, comediógrafos y artistas que tanto luz se dio a Yucatán lo mismo dentro que fuera del terruño. Antonio Meris Bolio escribió y publicó en el Nacional del 8 de diciembre de 1951, murió un yucateco ilustre, de lo que se extracta lo siguiente: acaba de desaparecer de la tierra uno de los hombres que más honraron y dieron esplendor, no solo a Yucatán, que se enorgullece de haber sido su cuna, sino a la patria grande, a la que sirvió y enalteció en los más nobles y limpios campos del pensamiento y del espíritu, dejando una vida ejemplar en la que sembró a su paso las más puras semillas del bien, de la sabiduría y del amor. Se ha marchado al misterio de lo desconocido, dejando huella que ha de tardar mucho en borrarse. Su hijo Alberto fue también un distinguido abogado, creciendo como tal con su padre y ocupando el despacho sobre la calle 57 que tan buena reputación había adquirido. Don Alberto muere a los 55 años de edad. Su esposa, que tantos recuerdos nos trae, de mirada sencilla, dulce, inteligente y de sonrisa tímida pero segura, fue su gran compañera y consejera. Su nieto Alan Fernando Molina Álvarez le ha heredado su gusto y vocación por la abogacía, destacándose como uno de los principales jurisconsultos de esa ciudad de Mérida y con fama hasta en el extranjero, al igual que ha desarrollado un singular arte literario, utilizando palabras que parecen recordar a la forma de expresión del abuelo. Sus bisnietos Alan y Gerardo Molina López mantienen ese camino construido vigente por esperemos muchos años más. El siglo de las luces no ha terminado.